El 24 de junio de 2025, después de pasar más de 30 años en el corredor de la muerte, Thomas Lee Gudinas fue ejecutado por inyección letal en Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. El 23 de mayo de 1994, Thomas Gudinas pasó la noche yendo de bar en bar por Orlando. Tenía 20 años, vivía con 3 compañeros de piso y habían empezado la noche como siempre, con cerveza y marihuana en casa antes de dirigirse al centro. El club nocturno que eligieron esa noche fue Barbarellas, un lugar popular conocido por su música y su público hasta altas horas. Allí bebieron más y de vez en cuando salían para mantener el subidón. Pero cuando el club cerró a las 3 de la mañana, Thomas ya no estaba. Había desaparecido en la oscuridad. Esa misma noche, Rachel Smith y su prometido llegaron al club alrededor de las 11 de la noche. Bailaron, bebieron y hacia las 2 de la mañana decidieron que ya era hora de irse. Su prometido se quedó un momento para despedirse de unos amigos, pero Rachel fue hacia el coche, lista para volver a casa. Y fue entonces cuando todo cambió. Primero caminó por el estacionamiento equivocado, y fue allí donde lo vio. Un hombre agachado detrás de un coche, observándola. Rachel se dio la vuelta rápidamente y empezó a caminar más deprisa, tratando de sacudirse esa sensación de que alguien la seguía. Llegó al estacionamiento correcto, abrió la puerta, se metió en su coche y presionó el botón de bloqueo. Pero cuando miró por el retrovisor, él estaba allí otra vez. El mismo hombre, pero más cerca esta vez. Tiró de la puerta del pasajero, intentando forzarla, pero estaba cerrada. Luego rodeó el coche, volvió a agacharse, se acercó a su lado y probó con la puerta del conductor. También estaba cerrada. Fue entonces cuando estalló. «¡Quiero cogerte!», gritó. Luego cubrió su mano con la camiseta y empezó a golpear la ventana con ella, una y otra vez. El vidrio aguantaba, pero también lo hacía el pánico. Rachel golpeó la bocina con fuerza. El sonido rompió el silencio como una sirena. Y de repente, el hombre se detuvo y salió corriendo, desvaneciéndose entre las sombras. Pero lo que Rachel no sabía era que no había huido lejos. Solo se escondió y esperó. Y apenas una hora después, vio su siguiente oportunidad. Michelle McGrath también había estado en Barbarellas esa noche. Tenía 22 años. Era una recién graduada universitaria con toda la vida por delante. También estaba allí con su prometido. Y al igual que Rachel, Michelle salió antes para buscar el coche. Pero, lamentablemente, no tuvo tanta suerte y en algún punto entre el club y el estacionamiento desapareció. Su prometido esperó un rato, luego empezó a buscarla. Pero ella ya no estaba. Nadie la había visto, y el estacionamiento no ofrecía más que silencio. A la mañana siguiente, el oficial Chisari patrullaba en bicicleta por el centro de Orlando cuando un hombre lo detuvo. Calvert Presley había visto un montón de ropa y unas llaves de coche tiradas cerca de un vehículo estacionado, un Geo Metro rojo. Pero antes de que el oficial pudiera procesar lo que eso significaba, alguien gritó cerca. A eso de las 7 de la mañana, la empleada escolar Jane Brand había llegado a la escuela Pace. El patio detrás del edificio estaba tranquilo, pero entonces notó a alguien sentado en las escaleras. El hombre estaba de espaldas, pero parecía joven, tal vez unos 18 años. Tenía el cabello castaño corto y una postura encorvada, y a primera vista parecía común, solo un chico promedio con pantalones cortos anchos y oscuros. Pero cuando Jane le dijo que no podía estar allí, él no respondió. Solo se levantó lentamente, forcejeando con la parte delantera de sus pantalones cortos, como si estuviera metiendo algo, o quizás haciendo otra cosa, y luego, sin decir una palabra, subió por las escaleras, trepó el muro de ladrillo detrás de la escuela y desapareció por un callejón. Su comportamiento resultó extraño, así que Jane lo siguió por el callejón, tratando de averiguar qué estaba haciendo. Y fue entonces cuando la vio. Michelle McGrath, tirada en la tierra, desnuda y sin vida. Toda su ropa había desaparecido, excepto su sujetador, que estaba empujado hacia arriba, a medio pecho.
Fue entonces cuando Jane gritó. Mientras tanto, Thomas corrió de regreso al coche abandonado de Michelle. Sus llaves y su ropa seguían allí. Las recogió, se subió al geómetro rojo y arrancó, intentando escapar antes de que alguien pudiera detenerlo. Pero las paredes ya empezaban a cerrarse. En cuanto la noticia del asesinato llegó a los medios, Rachel fue directamente a la policía. Describió al hombre que había intentado atacarla con todo detalle y cuando le mostraron una serie de fotos, no dudó. Identificó a Thomas Gudinas y en el juicio volvió a señalarlo. No tenía ninguna duda. Era él. Jane Brand, la empleada escolar que había encontrado el cuerpo de Michelle, también vio la misma serie de fotos. Al principio dudó, pero más tarde vio un clip en las noticias de Thomas caminando y todo encajó. Reconoció la misma figura que había visto esa mañana en los terrenos de la escuela y nuevamente era Thomas Gudinas. Y con eso, la policía ya tenía suficiente para arrestarlo. En su apartamento, los compañeros de cuarto de Thomas ya habían empezado a notar cosas. No volvió a casa con ellos después del club esa noche, pero a la mañana siguiente ya estaba de regreso, cubierto de sangre. Tenía las manos destrozadas, los nudillos pelados, y su ropa interior estaba empapada en algo oscuro. Sangre. Cuando le preguntaron qué le había pasado, Thomas dijo que había peleado con 2 hombres afroamericanos. Pero lo que dijo después los dejó helados. Uno de sus compañeros, medio en broma, medio en serio, le preguntó si Michelle había sido buena en la cama. Thomas no se inmutó. Sonrió, tranquilo, impasible. Sí, dijo, y me la follé cuando ya estaba muerta. Y otro compañero lo escuchó repetirlo, igual de calmado, igual de frío. La maté, y después me la follé. Entonces, ¿qué llevó a Thomas Lee Gudinas a hacer algo tan atroz? Su madre, Karen Goldthwait, intentó explicarlo. Habló de un embarazo que casi la destroza, y de un parto que casi lo mata a él. Y los primeros 6 meses de vida de Thomas fueron una niebla de fiebres, problemas respiratorios y visitas constantes al médico. Y luego vinieron las rabietas. Cuando apenas podía caminar, Thomas ya tenía berrinches que podían durar horas. Aún no golpeaba a nadie, pero los gritos, los temblores, la furia salvaje en los ojos dejaban claro que algo no andaba bien. En la escuela, los maestros lo marcaron como hiperactivo e imposible de manejar. Uno recordó que Thomas volcó varias sillas en medio de la clase, diciendo que era como si algo dentro de él estallara cada vez que algo no salía como quería. A los 6 años, su madre lo llevó a la Universidad de Boston para una evaluación, y poco después recurrió al Departamento de Servicios Juveniles de Massachusetts, desesperada por ayuda. Pero lo que siguió fue una vorágine de inestabilidad. En los siguientes años, Thomas pasó por 105 lugares distintos, y eventualmente le dijeron a Karen que necesitaba atención residencial a largo plazo, pero eso nunca sucedió. En medio de todo ese caos, Thomas solo completó hasta 4º grado en una escuela regular. Luego obtuvo un GED, pero sus dificultades de aprendizaje eran evidentes, y eventualmente fue diagnosticado con un coeficiente intelectual bajo, 85. Thomas empezó a beber cuando aún era un niño. Luego vino la marihuana, luego la cocaína. Incluso probó LSD, todo mucho antes de cumplir 18 años. En el juicio, su hermana menor Michelle le contó al jurado cómo era su casa al crecer. Su padre una vez le sostuvo la mano a Thomas sobre una llama abierta para castigarlo por jugar con cerillos. Y otra vez, después de que se orinara en la cama, su padre lo obligó a quedarse afuera, semidesnudo, con un cartel que decía: «No me orinaré en la cama». Michelle añadió que las cosas mejoraron después del divorcio y que incluso Thomas se llevaba bien con su padrastro, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Cuando el caso llegó al tribunal, la evidencia forense habló más fuerte que cualquier testigo. El médico forense, el Dr. Hegert, testificó que Michelle McGrath había muerto por un trauma masivo en la cabeza, su cráneo aplastado, probablemente por una pisada con una bota pesada. Su cerebro se había hinchado y la hemorragia la mató entre las 3 y las 5 de la mañana. Había señales de que se defendió, con moretones y cortes en las manos, pero no fue suficiente.
Lo que siguió fue salvaje y deliberado. Fue agredida sexualmente por vía vaginal y anal con pedazos rotos de un palo. Uno de los fragmentos estaba incrustado 2 pulgadas y otro incluso más profundo. Y no terminó ahí. El equipo forense encontró signos de más trauma, indicando un segundo objeto o ataque. Los fluidos corporales de Thomas, y con ellos su ADN, fueron encontrados en ella, y sus huellas digitales fueron descubiertas en la reja cerca del callejón y dentro del coche de Michelle. Luego, sus propios compañeros de cuarto testificaron en su contra. Lo vieron en el club cerca de la 1 de la mañana, pero cuando ellos se fueron a casa, él ya no estaba. Y cuando por fin regresó, volvió cubierto de sangre, con una historia confusa y, finalmente, confesiones. La evidencia dejó poco margen para la duda, y el jurado no vaciló. Encontraron a Thomas culpable de todos los cargos, y aunque pasó años insistiendo que sufría de trastorno bipolar y enfermedad mental severa, argumentando que no era capaz de tener intención racional cuando mató a Michelle McGrath, los tribunales lo vieron de otra manera, y 10 de los 12 miembros del jurado votaron por la pena de muerte. El 16 de junio de 1995, un juez de Florida sentenció a Thomas a morir por el asesinato en primer grado de Michelle McGrath. También recibió 30 años por intento de robo con agresión, otros 30 por intento de agresión sexual y cadena perpetua por cada cargo de agresión sexual. Thomas pasó los siguientes 30 años en el corredor de la muerte. Con su ejecución programada para el 24 de junio de 2025, los abogados de Thomas hicieron un último intento para detener la sentencia. Apenas unas semanas antes de la fecha prevista, regresaron a la Corte Suprema de Florida con una nueva apelación. Alegaron que Thomas sufría de enfermedades mentales graves, incluyendo psicosis y delirios. Y según ellos, llevar a cabo la ejecución violaría la 8ª enmienda, que protege contra castigos crueles e inusuales. La apelación pedía que la Corte considerara no solo su estado mental en el momento del crimen, sino también su estado actual en el corredor de la muerte. Sus abogados argumentaron que Thomas quizás ni siquiera entendía por qué estaba siendo castigado, lo cual es un requisito legal clave en casos de pena capital. Pero no importó, y el fallo se mantuvo. El 24 de junio de 2025 llegó su último día. Esa mañana, Thomas se despertó a las 4:45, solo con sus pensamientos. Ese día recibió solo una visita, su madre. No tuvo asesor espiritual. No hubo oraciones finales, solo silencio y el lento paso del tiempo. Para su última comida, Thomas pidió una pizza de pepperoni, papas fritas y un refresco. A las 6, Thomas yacía atado a la camilla, vestido con una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros. Desde la distancia, parecía tranquilo, con un tono de piel saludable y sin señales visibles de miedo o dolor. Cuando se levantó la cortina, Thomas ya estaba escaneando la sala de testigos, con la mirada moviéndose lentamente y la cabeza girando apenas. No había ningún asesor espiritual a su lado. Sí dio una declaración final, pero la pronunció tan suavemente que nadie en la sala de testigos pudo oírla. Con el aire acondicionado zumbando y el micrófono demasiado lejos, tal vez solo el verdugo logró escucharla. Al parecer, fue una oración corta, pero hasta ahora esas palabras no han sido divulgadas. Cuando comenzaron a fluir los fármacos, su respiración se volvió más corta. Parpadeó varias veces, permaneció alerta por un momento y luego se desvaneció. En menos de 4 minutos parecía inconsciente. Siguieron los chequeos habituales. Un guardia se inclinó, dijo su nombre y le tocó el párpado. Pero no hubo respuesta. Se dio la señal y luego vinieron las siguientes 2 dosis. A las 6:13 fue declarado muerto. Thomas Lee Gudinas tenía 51 años.